analgésicos en Goodman, parte 11, página 711 de la 11ª edición. Ácidos enólicos oxicámicos. Los derivados oxicámicos son ácidos enólicos que inhiben la COX-1 y la COX-2 y poseen actividad antiinflamatoria, analgésica y antipirética. En términos generales son inhibidores no selectivos de la COX, aunque un miembro, el meloxicam, muestra selectividad modesta con la COX-2, similar a la del celecoxib en sangre humana in vitro, y en algunos países se ha aprobado su uso como inhibidor selectivo de la COX-2. Ofrece eficacia similar a la de la aspirina, indometacina o el naproxen en el tratamiento de largo plazo de la artritis reumatoide u osteoartritis. No se han realizado estudios que comparen su tolerabilidad gastrointestinal con la de la aspirina. La principal ventaja que se ha atribuido a tales compuestos es su larga semivida, la que permite administrarlos una vez al día. Piroxicam. Gutadauria en el 86 revisó las propiedades farmacológicas y usos terapéuticos del piroxicam. Propiedades farmacológicas. El piroxicam resulta eficaz como antiinflamatorio. Inhibe la activación de neutrófilos, función al parecer independiente de su capacidad de inhibir la ciclooxigenasa. Por esa razón se han planteado otras formas posibles de acción antiinflamatoria, como una inhibición de la proteoglucanasa y de la colagenasa en el cartílago. Cerca del 20% de los pacientes experimenta efectos adversos con el piroxicam y 5% abandona su uso por esos efectos. Farmacocinética y metabolismo. El piroxicam se absorbe en forma completa por vía oral y pasa por la recirculación enterohepática. En cuestión de 2 a 4 horas se alcanzan las concentraciones máximas en plasma. La presencia de alimento en el estómago puede retrasar su absorción. Han sido variables las cifras de semivida en plasma, que en promedio es de unas 50 horas. Una vez absorbido, el piroxicam se liga extensamente 99% a las proteínas plasmáticas. Sus concentraciones en plasma y líquido sinovial son semejantes en condiciones de estado estable. Por ejemplo, después de 7 a 12 días, menos de 5% del fármaco se excreta por la orina sin modificar. La principal transformación metabólica en la especie humana es la hidroxilación del anillo piridilo, mediada por CYP, predominantemente por una isoenzima de la subfamilia CYP2C. Y dicho metabolito inactivo y su conjugado glucurónido explican en promedio 60% del medicamento que se excreta por la orina y las heces. Usos terapéuticos. El piroxicam feldene ha sido probado en Estados Unidos para el tratamiento de la artritis reumatoide y la osteoartritis. Es lento su comienzo de acción y es tardía la fase en que se alcanza el estado estable, razones por las que no es muy útil para obtener analgesia inmediata, pero se le ha utilizado en la gota aguda. Conviene seguir medidas precautorias en personas que ingieren litio, porque el piroxicam puede disminuir en un grado de alcance clínico la excreción renal de dicho mineral por los riñones. La dosis diaria usuaria es de 20 miligramos y dada su larga semivida, los niveles hemáticos de estado estable no se alcanzan hasta 7 a 12 días después. Meloxicam. En fecha reciente, la estadounidense FDA aprobó el empleo de meloxicam Movic contra la osteoartritis. Sus características han sido revisadas por Fleischmann en el 2002. La dosis recomendada de meloxicam es de 7.5 a 15 miligramos una vez al día en la osteoartritis y de 15 miligramos una vez al día en la artritis reumatoide. En las cuantificaciones ex vivo, el meloxicam muestra una selectividad promedio de unas 10 veces mayor que para la COX-2. Sin embargo, es una situación muy variable y no se ha definido si constituye alguna ventaja o un peligro para los pacientes. Por consiguiente, incluso con marcadores indirectos, la relación con la dosis no es lineal. En comparación con el piroxicam, 20 miligramos al día, hay menor daño del estómago si el sujeto recibe 7.5 miligramos al día de meloxicam, pero no se tiene esa ventaja si se usan 15 miligramos al día. A semejanza del diclofenaco, al parecer el meloxicam no constituye una alternativa deseable del celecoxib en personas con mayor riesgo de sufrir infarto de miocardio o accidente cerebrovascular. Otros oxicámicos en Estados Unidos están en fase de estudio
Otros derivados de Oxycam no se les usa fuera de ese país. Comprende algunos profármacos del piroxicam, ampiroxicam, droxicam, pivoxicam, de los cuales se ha buscado que su estructura aminore la irritación gastrointestinal. Sin embargo, como ocurre con el Solinda, cualquier disminución teórica de los efectos tóxicos en el estómago se obtendría con la administración de un profármaco. Que se obtendría con la administración de un profármaco es superada por la inhibición de la COX-1 en dicho órgano a nivel generalizado por la circulación del medicamento activo. Otros oxicámicos en estudio en Estados Unidos o que se usan fuera de ese país son Lornoxicam, Xefo, Sinoxicam, Sinartrol, Sudoxicam y Tenoxicam. La eficacia y los efectos tóxicos de los fármacos en cuestión son semejantes a los del piroxicam. Entre los derivados del ácido enólico, el Lornoxicam tiene la particularidad de un pronto comienzo de acción y una semivida relativamente breve, 3 a 5 horas. Nabumetona. La nabumetona es un antiinflamatorio cuyo uso en Estados Unidos fue aprobado en el 91. Davis revisó sus principales características. La estructura de la nabumetona es esta. Los datos de investigaciones con nabumetona en el ser humano, Relafen, han señalado eficacia importante en el tratamiento de la artritis reumatoide y de la osteoartritis, con una incidencia relativamente pequeña de efectos adversos. De manera típica, la dosis es de 1000 miligramos una vez al día. También se le ha utilizado en otras indicaciones, además de las establecidas para el tratamiento breve de lesiones de partes blandas. Propiedades farmacológicas. La nabumetona es un profármaco, por ello es un inhibidor débil de la COX in vitro, pero un inhibidor potente de dicha ciclooxigenasa in vivo. Farmacocinética y metabolismo. La nabumetona se absorbe rápidamente en el hígado, se transforma en uno o más metabolitos activos, en particular el ácido 6-metoxi-2-naftilacético, que es un potente inhibidor no selectivo de la COX. Como fase siguiente, este metabolito es inactivado por O-desmetilación en el hígado, se conjuga antes de su excreción y se elimina para hacer una semivida aproximada de 24 horas. Efectos adversos. El consumo de nabumetona conlleva dolor cólico en el abdomen inferior y diarrea, pero la incidencia de úlceras en las vías gastrointestinales parece ser menor que con otros TNSAID, aunque no se han realizado estudios comparativos y aleatorizados en que se haga comparación directa de su tolerabilidad y resultados clínicos. Otros efectos adversos son erupción, cefalgia, mareos, pirosis, tinnitus y prurito. Derivados de pirazolona. Este grupo incluye fenilbutazona, oxifenbutazona, antipirina, aminopirina y dipirona. En la actualidad en Estados Unidos solo se puede obtenerse la antipirina en gotas ópticas. Los derivados de pirazolona se utilizaron en el ser humano durante muchos años, pero fueron retirados del mercado por su propensión a causar granulocitosis irreversible. La dipirona fue reintroducida en Europa hace unos 10 años, porque estudios epidemiológicos sugirieron que el riesgo inherente de efectos adversos era similar al del acetaminofén y menor que el de la aspirina. Sin embargo, se usa poco. Los derivados pirazolónicos se expusieron en las ediciones previas de esta obra. NSAID con selectividad por la ciclooxigenasa 2. El uso terapéutico de los TNSAID se ha visto limitado por su escasa tolerabilidad. Las personas que los usan por largo tiempo fácilmente muestran irritación gastrointestinal, incluso en 20% de los casos. Sin embargo, la incidencia de dichos fenómenos adversos habría disminuido netamente en la población antes de que se introdujeran los coxíbicos, lo cual se tradujo en un menor empleo de la aspirina en dosis altas como recurso antiinflamatorio. Los estudios de los genes tempranos e inmediatos inducidos por la inflamación permitieron descubrir el gen con homología relevante por la enzima ciclooxigenasa original llamada ahora COX-2. La expresión de esta segunda enzima era regulada por citocinas y mitógenos, razón por la cual se planteó que constituía la fuente dominante de la formación de prostaglandinas en la inflamación y el cáncer. Después se planteó que la ciclooxigenasa original expresada en forma constitutiva era el origen predominante de las prostaglandinas citoprotectoras formadas por el epitelio gastrointestinal. Por esa razón se planteó que con la inhibición selectiva de la COX-2
se podría alcanzar una eficacia semejante a la de los TNSI, pero con una mayor tolerancia. La cristalización ulterior de la COX-1 y la COX-2 indicó una extraordinaria conservación de la estructura terciaria. Sin embargo, una diferencia la constituyó el canal hidrófobo, por el cual penetra el sustrato del ácido araquidónico al sitio activo de la COX en un plano muy profundo dentro de la molécula. Dicho canal permite una mayor acomodación en la estructura de la COX-2 y por ello presenta una mayor especificidad por sustrato que por la COX-1. También contiene una depresión lateral que en retrospectiva permitiría la explicación estructural para identificar en estudios de cribado las dos enzimas in vitro de los inhibidores de la molécula pequeña que tienen especificidad diferencial por la COX-2. Se apreciaron diferencias en las jerarquías relativas según la técnica de cribado de utilizar enzimas expresadas por bioingeniería, células o técnicas en sangre entera, pero casi todos los TNSI mostraron selectividad similar por la inhibición de las dos enzimas. La sección presente se ocupa en fármacos que fueron obtenidos específicamente para facilitar la inhibición de la COX-2 y la clase inicial fueron los coxíbicos. Como se señaló, algunos fármacos antiguos como la nimesulida no se distribuyen en Estados Unidos. Diclofenaco y meloxicam presentan selectividad selectiva por la inhibición de la COX-2 en métodos de sangre entera, selectividad similar a la del inhibidor específico de la COX-2, aprobado originalmente, Celecoxib. Hasta aquí esta parte 11, vamos a continuar después